Estoy en Levittown. Nunca había pisado este canto de país, pero reconozco este parque. Hay uno así en mi casa, en el sur. Reconozco el moho que se come las paredes, el hierbajo que entorpece la entrada, el techo desdoblado de la cancha, las grietas de las aceras y los cantos de cemento por el camino. Pero este es de los mejorcitos, ha dicho Cezanne Cardona, quien un poco se ha vengado del detrimento de este suburbio. Me gustaría entonces hacerle una propuesta y que sume sus versos a este borrador. Importante, bien importante. No saques escombros fuera de la fecha establecida. Pues voy. Saludo, mi nombre es Cezanne Cardona Morales, soy escritor, doy clase en la Universidad de Puerto Rico, soy profesor por contrato. Eso quiere decir que no cobro los veranos. Yo doy clase en el Departamento de Literatura Comparada. Tengo 2 hijos, una esposa. Y soy un tipo muy familiar. Pues Cezanne, yo estoy muy alegre de que esté aquí y que estemos aquí en Levittown, pues porque mucho se ha dicho, mucho he leído de que Levittown es como una metáfora de ese fracaso del sueño americano en Puerto Rico, y tú has escrito sobre eso, especialmente en Levittown, Mon Amour, que también has descrito como una venganza tierna. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué vengarte tiernamente de Levittown? ¿Qué era esto y qué ahora? Bueno, a mí siempre me ha gustado la idea de que la literatura es un tipo de venganza. Siempre me ha gustado la idea de que lo que el artista no pudo lograr o no puede lograr o por lo menos socialmente, lo que no puede lograr socialmente lo puede hacer con las palabras, ¿no? Es una venganza en cierto sentido buena, porque la puede compartir con los demás. Y es tierna porque de cierta forma acercarme a Levittown fue hacer las paces con el país, abandonar el cinismo tan típico, ¿verdad?, de decir que el país no sirve, y un poco empezar a conocerlo otra vez. Es muy típico, y sobre todo yo que escribo en el periódico, reaccionar a todo lo que sucede, tal vez, ¿verdad?, con furia, con rabia, que yo creo que la rabia es importante, pero también es bueno dar cuenta de que hay un espacio tierno, hay gente que trabaja, hay gente preocupada por el país, y de cierta forma acercarme otra vez a Levittown fue vengarme en el buen sentido, dar cuenta de que a pesar de que este proyecto de cierta forma, ¿verdad?, ha estado abandonado por las crisis, ahora mismo estamos en un recinto, ¿verdad?, un parque abandonado, a pesar de eso aquí hay gente que trabaja, que hay gente que quiere el espacio, que quiere hacer cosas, y a mí me gusta retratarlos un poco, y yo creo que el tono de los cuentos juega con esa forma tierna y rabiosa de vivir en este país. Un poco por ahí es lo que yo quería, ¿verdad? Sin dar lecciones políticas, simple y llanamente ahondar en la cotidianidad, que es tan contradictoria muchas veces. Un poco lo que yo quería lograr con el libro era eso, ese sentimiento de estar triste o furioso por la crisis que nos tocó vivir, y por otro lado estar muy orgulloso del espacio que nos tocó crecer. Mencionabas que tu relación con el espacio inicia porque tenías tías que venían acá, sí, y ellas te cuidaban. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes del primer deterioro del espacio? ¿Cuándo fue esa primera vez que te diste, oh, esto está como cambiando? ¿Fue porque un negocio cerró? ¿Fue porque viste gente mudándose? Pues particularmente como yo solía venir con mi papá o mi mamá, porque ambos trabajaban en el área, mi papá es pintor y mi mamá es trabajadora social, para ahorrarnos el peaje, pues cortábamos por la 165. Entonces, pues siempre tuve cierta nostalgia, ¿verdad?, por regresar, pero pasaba por Levittown y no entraba directo. Cuando mi pana, al que también está dedicado el texto,
Pues lo conozco haciendo la maestría y él me dice, yo vivo en Levittown, y me invita a su casa, que es aquí detrás. Ahí es que me doy cuenta de que los espacios que yo había visto en mi niñez estaban abandonados. Y él es el que me dice, tienes que venir al parque para que lo veas como está. Todavía no había pasado María, eso fue mucho antes de María. Así que empezamos a ir a distintos lugares aquí, no sé, a comprar comida. Yo venía a escribir un rato acá, me iba para otra vez para Dorado, algún sábado que otro, y empecé a dar vueltas por el espacio, a ir no sé, al bar La Peseta, que también sale descrito ahí, a otros lugares, y me di cuenta de la cantidad de gente que había abandonado sus casas, los parques abandonados, los parques de pelota que se han ido abandonando con una rapidez increíble. Y pues yo soy fanático del béisbol. Y entonces, digamos que el primer cantazo fue cuando vi 2 parques de pelota totalmente abandonados. Y eso me pegó duro, porque no hay la imagen, una imagen que yo tengo de la esperanza es ver gente jugando en un parque de béisbol. Para mí es una imagen de la esperanza. O ver a un caballo comiéndose el pasto, a mí en días en donde no se juega, ¿no? Entonces, pues me parece una imagen muy, muy tierna o muy puertorriqueña, no sé. Pero verlos totalmente abandonados me dio duro. Entonces, ahí es que decido los cuentos que estaba escribiendo en aquel momento, localizarlos todos en Levittown. Hablando de imágenes puertorriqueñas, esta nueva versión de Levittown Mon Amour se publica con Seix Barral, que va a llegar a otros países latinoamericanos. Sí. ¿Cómo asumes eso? ¿Cómo lo has pensado? Pues no sé si realmente lo he pensado, porque todavía estoy en el proceso de la sorpresa y la alegría de saber que se va a publicar y se va a leer por allá. Pero por otro lado, ya yo aprendí con Luis Rafael Sánchez y los escritores de la generación del 70 de que uno tiene que escribir en su lengua, y no solamente en español, sino escribir en puertorriqueño, como bien dice Luis Rafael. Y me gusta, me agrada que las palabras como nosotros las decimos estén en el libro y que nos lean así. Por supuesto, en el momento en que yo publico todavía, pues Bad Bunny no había sido, ¿verdad? No era en lo absoluto, yo creo que ni se conocía todavía. Y ahora que veo que hay gente que quiere conocer cómo nosotros hablamos, pues me doy cuenta de que fue un gran acierto. Escribir no en Neutro ni en Univisión, no, escribir como nosotros hablamos, cortando, ¿verdad? No es que el libro esté escrito así, pero obviamente, ¿verdad? Hay grandes diferencias entre pueblos latinoamericanos, y el hecho de que cuando vinieron las correcciones, que me respetaran palabras puertorriqueñas, a mí me encantó. O sea, que digamos que si me leen en España, sepan que están leyendo cómo se habla en Puerto Rico. Y eso pues me llena de orgullo y de alegría. Y que sepan que econo. Ahorita hablabas de la Central High, sí, y que está en un proceso de reconstrucción. ¿Qué otros deterioros has presenciado, sobre todo los que han visto tu generación, esa gente que nació en los 80? ¿Qué otros deterioros has visto que te duelen muchísimo ahora? La Universidad de Puerto Rico está en un deterioro tanto académico como institucionalmente hablando. Digamos, la planta física del recinto Río Piedras está terrible. Todavía uno va a la biblioteca y hay candungos o digamos zafacones que no tienen basura, sino que lo que tienen es agua. Creo que ahora es que la están arreglando desde María, que tiene un montón de filtraciones. Ese deterioro me da bien duro porque es mi lugar de trabajo. Por contrato. Por contrato, no cobro los veranos, por lo tanto ahora es que me estoy recuperando del dinero prestado que tuve que recurrir para poder pagar mis cuentas. No, es un asunto terrible, sin plaza. Bueno, ese tema es un tema difícil para mí, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Una de las cosas que más me duele es pensar, como yo soy hijo de baby boomer, es pensar que mis padres tenían una idea de futuro, de que el país iba hacia un lugar, y mi generación no tiene eso. Es decir, nosotros, yo vivo de cheque a cheque,
El país no sabe a dónde va, no tiene un proyecto de futuro claro. Independientemente si los sueños de mis padres o de esa generación se dio de la forma en como ellos querían que se dieran, pero sí había unos proyectos culturales, había un proyecto de país que, aunque uno tuviese diferencias, ¿verdad?, con asuntos políticos, el país iba hacia algún lugar. Yo cogía guagua desde Dorado hasta Santurce, 3 pisicorre. Ya no hay pisicorre. Yo te tengo que decir a mis hijos, mira, eso es una guagua pisicorre. Y hace poco me pasó que ni siquiera había una guagua parecida a una guagua pisicorre. Esos espacios sociales ya no están. Todo el mundo tiene un carro, a pesar de que el país se ha vaciado, los tapones no merman. Hay una especie de individualismo que yo veo que se ha agravado con las redes sociales, con el teléfono. Son muchas instancias en términos educativos también. Hay cierta generación que no leyó lo que yo leí en la escuela, ciertos clásicos puertorriqueños que ya no se leen. Y yo creo que hay un deterioro, porque no hay una comunicación directa entre esa generación a la que yo le estoy dando clase ahora en la universidad y las cosas que yo leí, ¿no? Entonces, pues, ni películas, ni textos, es decir, menciono el jíbaro, nadie lo ha leído, menciono algún clásico puertorriqueño, no lo han leído, uno que otro, porque siempre hay buenos maestros de español en los que yo confío, pero eso es parte del deterioro, no solamente físico, ese detrito, ¿verdad?, de las cosas mohosas, sino también cierto, me pueden llamar conservador si quieren en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la educación debe estar dirigida a formar, no a entretener a los estudiantes. Entonces, pues si yo tengo que escoger un texto clásico por encima de un texto que no es tan clásico, pero lo que los entretiene más, yo prefiero el clásico, porque el clásico le va a dar un sentido de país, de cómo hablamos nosotros, de ciertas ideas históricas y de ciertos proyectos y de ciertos acontecimientos históricos que son importantes. El hecho de que no tenga esa comunicación me duele mucho. Por supuesto, lo explico con miles de amores, lo puedo decir. Yo he dado clases en un montón de colegios, en escuela pública, pero es difícil encontrarse con esa realidad. Y me da rabia por un lado, pero por otro lado digo, tengo un trabajo que hacer, que es enseñar, y si tengo que volver a explicarlo, lo explico. Si tengo que volver o explicar, no solamente explicarles, sino asignar esos textos que no leyeron, los asigno para que tengan un sentido de país, de canon, de literatura puertorriqueña, que para mí es tan necesario. Eres uno de esos escritores que citan mucho, sobre todo en tus columnas, citan mucho los clásicos, esos autores. Y has mencionado que esa parte de la lectura llegó por tu mamá. Sí, por mi mamá. ¿Cómo fue eso? Pues mi mamá es un asunto bien gracioso, porque yo llego a la literatura por la risa de mi mamá. Mi mamá todos los años, se sentó, todos los veranos, se sentaba a releer y a leer literatura. Y yo recuerdo su risa leyendo La guaracha del Macho Camacho, o si no, leyendo 100 años de soledad. Y cuando yo tenía 15 años no soporté más la curiosidad y le dije, ¿qué tú estás leyendo, que estás muerta de la risa? Y me dio el libro. Y a raíz de esa risa fue que yo me senté a leer toda esa literatura latinoamericana que no había leído en mi escuela, o por lo menos, o que mis maestros me habían dicho y yo no había leído, ¿no? Hay un proceso de ignorancia adolescente ahí, y fue mi mamá la que entonces empezó a darme libros de literatura puertorriqueña. Mira, léete y tú no has leído tal, y ahí tienes y bueno, y combinación con la escuela, ¿verdad? Pero como en la escuela no se leía 100 años de soledad, pues para mí fue crucial. Como en la escuela no se leía La guaracha, sí se leían otros cuentos de Luis Rafael Sánchez, pero La guaracha fue importante para mí, importantísima. Yo me acordaba de haber visto a Iris Chacón en la televisión, pues la pude reconocer, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero escribir como ellos, yo no sabía que esto se podía hacer. Entonces, pues, esa fue, ¿verdad?, mi gran apertura a la literatura, y fue por vía de mi mamá y la risa. ¿Y de tu papá, que es pintor? Mi papá es pintor. Y que incluso un desastre fue el que te llevó al interior de tu padre. Tengo un amigo que te lee mucho, que quería preguntarte mucho por cómo formaste tu masculinidad. Ya. ¿Qué aprendiste de tu papá y cómo se fue formando esa masculinidad? Pues viene más por mi madre.
Viene más por mi madre. Mi madre, además de trabajadora social, perteneció a distintos grupos políticos de izquierda, y entonces fue ella la que insistió en que yo no repitiera la típica educación machista puertorriqueña, hay que decirla, ¿no? Y ella se encargó a no engreírme, se encargó de decirme que qué errores yo no podía cometer de esa masculinidad repetida, de esa macharranería boricua. Entonces, yo soy hijo de padres divorciados, y eso fue crucial, fue importante. Claro, la educación de mi padre es una educación artística, no necesariamente, ¿verdad?, cuestionaba asuntos de género, pero sí tuvo una educación hermosa por parte artística, porque mi papá, que trabajaba en el Instituto de Cultura, tenía contacto con Martorell, con Luis Alonso, con todo ese grupo de artistas. Así que el asunto de la disciplina, el asunto de observar, de mirar, eso me abrió. Entonces, la combinación entre la capacidad de observación de mi padre y la capacidad estructural, histórica, cariñosa de mi mamá, me formó mucho. Así que tengo dos formaciones ahí. Y el asunto de observar, aunque uno piense que no, es bien importante. Mi papá era el que me decía, me obligaba a mirar pájaros, me decía, quítate el Walkman, en aquel momento era Walkman, sorry. Estoy entrando ya a los 40, así que ya estoy sintiendo, ¿verdad?, el cantazo, pero quítate el Walkman, escucha el mundo, escucha tal canción, es muy salsero. Mi mamá, por otro lado, ¿verdad?, escuchando Nueva Trova. Así que yo tuve una educación hermosa. Yo recuerdo que a los 8 años, el primer artista que yo quería conocer fue Gilberto Santa Rosa. 8 años, le digo, mami, yo quiero conocer a Gilberto. ¿Lo conociste? En las fiestas patronales de Dorado. Y me llevó, y todavía recuerdo con mucho cariño como él me dio la mano, mucho gusto. El caballero. El caballero, ¿no? Y entonces siempre he querido encontrármelo y decirle, mira, a los 8 años yo quería conocerte. Siempre he querido hacerlo, encontrarme con él. Espero que se me dé en algún momento. Así que yo tuve una educación muy, muy humanista, muy abierta. Pues cuando no estaba con mi papá, cuando no veía a mi papá dibujando, haciendo serigrafía, estaba con mi mamá en una marcha, estaba con mi mamá en distintos espacios, ella y yo solos, obligándome a hacer, a ejercer una masculinidad totalmente distinta a la que se repetía por ahí. Uh-huh. No quiero dar ejemplos porque me parece también injusto decir exactamente cuáles son los ejemplos de la masculinidad. Yo creo que ahí eso va variando con el tiempo, y yo creo que es más amplio de que es mucho más amplio de que te digan tienes que lavar tu propia ropa. No, yo creo que es mucho más amplio. No es eso lo que nos toca, como hay que hacerlo siempre, ¿no? Pero va más allá. Las conversaciones con mi mamá respecto a que yo estuviese consciente de no repetir esa masculinidad tóxica, fueron las que me enseñaron a mí a un poco abrir el espacio y a retratar otro tipo de personaje que de cierta forma no repitiera las mismas atrocidades que repite la cierta cultura puertorriqueña. ¿Cómo es tu ejercicio de escritura reconociendo que eres una persona que vive cheque a cheque, que da clase, que el mundo como está nos agota? Sí, mucho. ¿Cómo le das tiempo a la escritura? ¿Cómo llegan las imágenes? ¿Cómo es ese proceso para ti? Es un proceso, por un lado, familiar, es bien cotidiano, y también es familiar, pero la tengo dividida. Es decir, una cosa es la escritura en el periódico y otra cosa es la escritura de ficción. Hay momentos en donde las dos se intersecan, están conmigo todo el tiempo, pero siempre estoy con los ojos abiertos, siempre estoy tratando de mirar el país, aunque esté en un tapón. Lo aprendí de mis papás, y siempre estoy leyendo, en cualquier esquina. Estoy haciendo la fila en el banco, tengo que ir a tal sitio, siempre tengo un libro en el carro, siempre.
siempre procuro estar leyendo. ¿Qué todo estás el leyendo tiempo. ahora? Ahora estoy leyendo varias cosas a la vez. Estoy leyendo la novela de López Bauzá, Misa de Coronación, que acaba de salir por Planeta. La estoy terminando, está buenísima. Y nada, leyendo clásicos, releyendo más que nada. Estoy en esa etapa de releer cosas que no leí hace tiempo, porque es parte del ejercicio. Hay momentos en donde la relectura viene porque me da las estructuras que yo necesito porque estoy leyendo más como escritor que como un simple lector, ¿no? Entonces, es un ejercicio, pues por un lado cotidiano, en el sentido de que estoy pendiente de las imágenes, pero hay momentos en donde tengo que escribir una columna, tengo un deadline. No funciona lo mismo con la ficción. La ficción tiene otro ritmo, pero la escritura en el periódico, yo digo que fue la que me salvó, fue la que me permitió escribir este libro. Porque hace, digamos, fue en el 2013 que se me dio la oportunidad de escribir en el periódico, que para mí fue un sueño. A mí me dijeron, el editor en aquel momento, me dijo, tienes que escribir una columna para un público que vaya de 11 a 80 años. Sé yo que venía de terminar la maestría con cierta inmadurez de académica, tuve que abrir y escribir de cierta forma de que un público más amplio me pudiera entender mis referencias literarias, porque en aquel momento, ¿verdad?, era lo que tenía. Así que tuve que dejar de hacer tantas referencias, siempre las hago porque me gusta, y mirar un poco más el país. Todavía recuerdo un momento, mi hijo tenía 3, 4 años, se abrió la barbilla y recuerdo que era famosa Pascua en Puerto Rico, voy al CDT de Dorado y no tenía aire acondicionado, veo al doctor, me pide que pase, ¿verdad?, por un nene pequeño, no hay aire adentro. Y yo pensaba que en la sala era que no había aire, no había aire en la sala de donde están cosiendo, ¿verdad?, cogiendo los puntos en la barbilla al nene. Y veo que hay una enfermera secándole el sudor al médico mientras él está suturando al nene. Y yo dije, esto es el país. Y de ahí sale una columna. En aquel momento era un buscapiés, eran 340 palabras. Y yo dije, este es el país. Así que la escritura, las dos, pero la de columna funciona así. Funciona por un lado con cosas que yo he leído y también funciona con cosas que he visto. Trato de combinarlas siempre lo más que puedo. Una mezcla entre columna, ensayo, crónica. Y todo el tiempo estoy tratando de hacer la referencia sin tampoco abusar de una voz autorial. Trato de que siempre, ¿verdad?, contar algo. Siempre me gusta contar algo. Así que el proceso de escritura viene así. Estoy en el carro y yo guardo papelitos y escribo alguna imagen. Tal cosa, columna. Pero esto ha cambiado y entonces mis hijos crecieron y cuando de pronto ellos ven alguna escena me dicen, papá, eso es una columna. Fue mi hijo el que vio el sofá. La iguana. Por eso. Fue mi hijo el que vio el sofá. Veníamos entre Cataño y Levittown y él me dice, mira papá, un sofá. Y yo le digo, mira, un sofá interesante, pero lo vimos al otro día y lo vimos una semana después y lo vimos un mes después, 2 meses, 3 meses en el mismo lugar. Unas veces tenía basura, otras veces tenía un televisor dañado, otros momentos alguien jugando dominó y yo dije, ahí hay un cuento. Más que una columna, ahí hay un cuento. Entonces fue mi hijo el que me dio. Entonces en casa pues ya ellos están grandes y mi esposa también me da imágenes, amigos míos, el mismo que vivía por aquí y Manolo, un escritor y amigo que adoro mucho, a cada rato me envían cosas y me dice, columna alert. Como que para que yo guarde. Así que yo tiendo a guardar información para que en algún momento, cuando venga la imagen,
ahí está la columna. Oye, ¿y qué cosas te dan alivio en medio de un escenario de abandono? A veces te confieso que, por ejemplo, pues, yo hago ejercicio, corro, y en el área de Dorado y veo, recuerdo que hasta los conté, habían 18 pelícanos tirándose, tratando de pescar. Y me acordé de un poema de Ángel Darío Carrero. Esas cosas me alivian mucho. Estar en el tapón y ver alguna escena. Los otros días, hace como 2 días atrás, acababa de buscar a mi nene de la escuela y veo, hay 2 adolescentes en el expreso corriendo a un caballo para buscarlo porque se les escapó. Entonces todo el mundo se detuvo y mi hijo me dice, papá, mira, un cuento tuyo. Esas cosas me alivian mucho, saber que alguien más que está conmigo, que conoce, ¿verdad?, el proceso de escritura, lo arduo que es, lo complejo que puede ser sentarse a escribir, esté conmigo y me diga, mira, ahí hay un cuento, por ahí va un cuento tuyo, ¿no? Nada, me alegra mucho la reacción de mis estudiantes, cuando me dicen, qué sé yo, se me acercan y me dicen, profesor, me encanta este libro, me alivia mucho ir a una librería. Yo creo que los puertorriqueños no están visitando muchas librerías. Creo que tenemos que hacer más el ejercicio de visitar más la librería. Hay gente que me dice, ¿dónde consigo tu libro? En una librería. ¿En qué otro sitio, no? Claro, porque se están dando otros espacios, ¿no? A mí me alegra que mi libro esté en Walgreens. Me encanta que esté ahí, pero yo creo que hay que apostar por las librerías. Esas cosas me dan alivio, me da mucho alivio observar, mirar el país, mirar esa parte del país que tal vez no conozco, porque creo que el país es una cosa y de pronto aparece una imagen que me dice, qué sé yo, veo a alguien caminando y me dice, mire ese palo de mango que está preñado. Y uno dice, ves que el país sabe dar, lo que pasa es que tal vez nosotros no sabemos cómo agradecerlo, ¿no? Ahí hay una gracia. Es un milagro, ¿no? Entonces esas cosas me alivian, me dan esperanza. Y yo creo que la buena escritura busca eso, siempre busca, o sea, sería un error no creer en los milagros, pero también sería un error pensar que todo va para peor. Así que yo creo que encontrar un balance entre el milagro y el apocalipsis es encontrar aquello, como decía Calvino, que aquello donde todo es infierno, aquello que no es infierno. Eso es, yo creo que debe ser el centro de toda escritura. Con eso, como pie forzado, te tengo 2 propuestas. Una es que estoy encaminando un texto en colectivo y me gustaría que nos regalaras 2 versos, te tengo la libretita, o los versos que tú nos quieras regalar y que nos lea algo en nuestro micrófono abierto. Vale, yo no soy, ¿verdad? Yo no cultivo la poesía, pero puedo leer con mucho gusto. Dale. Claro que sí. Voy a buscar la libreta. ¿Cómo se llama un lugar que ya no existe? Se llama un lugar desde la memoria, que es lucha constante contra el olvido. Se llama ese lugar desde la ficción, desde los fantasmas, desde la furia, la ternura y la rabia. Qué bueno está esto. Entonces, de Leer antes de usar, que es mi libro de columnas y crónicas y ensayos, leo una de esas columnas, un fragmento de una columna, que es el que precisamente está en la contraportada del libro. No sé si amo a mi patria, pero adoro los espejuelos de Matos Paoli, la pizza de las cafeterías de Kmart, el olor a acetona de los negocios de uñas, burlarme de las orejas de Muñoz Marín, apodar el caballo a Carlos Romero Barceló, comer en un fast food después de ir a una marcha, leer a Marx en la fila de un banco. No se me hincha el pecho cuando Puerto Rico clasifica en un mundial de baloncesto, pero admiro a las enfermeras rompiendo noches en los hospitales, a los empleados de mantenimiento que luchan por dejar el cigarrillo. No sé si amo a mi patria, pero escribiría poemas en las bolsitas para vomitar que dan a las lanchas de Culebra. Haría una épica con los juguetes importados de mis hijos. Pintaría boleros en el cuello de mi esposa y una guaracha en las manos de mi madre.
No sé dónde está el Valle de Collores, pero me encantan los matojos que crecen en los techos de las casas, las enredaderas que cubren los postes, el vino caliente que sirven en las presentaciones de libros, la carretera 165 entre Dorado y Levittown, recoger los vidrios sin filo con mi padre en la orilla de la playa. No sé si amo a mi patria, pero como dice el poema de José Emilio Pacheco, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente y 3 o 4 ríos.